Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofreció a su unigénito, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Hasta ahora hemos hablado solamente de la muerte y de la naturaleza mortal de los seres humanos a partir de la caída en el pecado en el Edén. En esta tercera lección vamos a comenzar a hablar de la resurrección. La palabra resurrección, del griego anástasis o exanástasis, significa literalmente levantarse de la tumba e implica la restauración de la vida junto con la plenitud del ser y la personalidad posterior a la muerte. Comparado con el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento tiene muy pocas y muy breves referencias al tema, sin duda porque esta gran verdad no fue claramente comprendida antes de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, quien demostró la posibilidad y la realidad de la resurrección. En la mente natural surgen objeciones contra la idea de una resurrección de los muertos. La observación enseña que después de la muerte viene la descomposición y al fin el cuerpo se desintegra por completo. Por eso los que dependen de la filosofía humana se preguntan cómo podría reunirse el polvo esparcido para que resucite la misma persona que murió. Otra pregunta perturbadora es cómo se compararía el cuerpo reconstituido con el cuerpo que se descompuso. El cuerpo que sale o saldrá de la tumba en la resurrección no será el mismo que el que se colocó en el sepulcro. Habrá semejanza, por supuesto, pero también habrá diferencias. El nuevo cuerpo no está compuesto de las mismas partículas de materia que formaban el cuerpo antiguo. Sin embargo, se conserva la identidad personal del individuo. Las maravillosas obras de Dios son un misterio para el hombre. El espíritu, el carácter del hombre, vuelve a Dios para ser preservado allí. En la resurrección cada hombre tendrá su propio carácter. A su debido tiempo Dios llamará a los muertos, dándoles de nuevo el aliento de vida y ordenando a los huesos secos que vivan. Saldrá la misma forma, pero estará liberada de toda enfermedad y de todo defecto. Vive otra vez con los mismos rasgos individuales, de modo que el amigo reconocerá al amigo. No hay una ley de Dios en la naturaleza que muestre que Dios devolverá las mismas idénticas partículas de materia que componían el cuerpo antes de la muerte. Dios dará a los justos muertos un cuerpo que será del agrado de Él. Pablo ilustra este tema con la semilla de cereal que se siembra en el campo. Un material mucho mejor compondrá el cuerpo humano, pues es una nueva creación, un nuevo nacimiento. Se siembra un cuerpo natural, se levanta un cuerpo espiritual. Esto está en el Comentario Bíblico Adventista, tomo 6, página 1093, y es una cita de Elena de White.
Habiendo dejado claro este punto, vamos a estudiar las creencias e ideas que tenía el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento con respecto a la resurrección. Hebreos 11, 17 al 19, que es el texto del versículo de memoria, nos muestra que cuando Abraham ofreció en holocausto a su hijo único, el cual era único en el sentido de especial y de que fue el único de sus hijos con derecho a ser el heredero del pacto, debe haberle parecido que Dios le pedía algo que hacía completamente imposible el cumplimiento de sus promesas. Sin embargo, la fe de Abraham se apoyaba firmemente en el poder de Dios para resucitar a Isaac, y esto fue lo que le dio el valor para ponerse en camino con el propósito de ofrecer a su hijo en sacrificio. Abraham llegó a la conclusión de que Dios estaba probándolo y que si era necesario resucitaría a Isaac de los muertos. Hasta ese momento ningún ser humano había sido resucitado de los muertos. Por lo tanto, su fe era del carácter más elevado. El primer punto que vamos a tocar es Job. He de ver a Dios. Job 19, 25 al 27. Yo sé que mi Redentor vive y que al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos le verán y no otro. Job, quien muy posiblemente fue contemporáneo de Moisés y trata de un hombre rico, con una familia numerosa, próspero y ampliamente respetado como una persona justa, sufre una serie de calamidades espantosas, terribles e inexplicables, que culminan con una tremenda enfermedad que le causa indescriptibles sufrimientos. Job 19, 25 al 27 representa, sin embargo, un progreso significativo de Job desde la desesperación a la esperanza. Desde las profundidades del desaliento, Job se elevó a las alturas de la confianza implícita en la misericordia y el poder salvador de Dios. Profetas y Reyes, página 120, Elena de White. Él llama a Dios mi Redentor, en hebreo Goel, que se traduce como vengador y también como pariente cercano. Es el que vindica los derechos de los seres humanos y rescata a quienes han sido dominados por otros. Habiendo ya reconocido a Dios como árbitro, testigo en los cielos, abogado y dador de su fianza, es perfectamente lógico que llegara al reconocimiento de Dios como su redentor. Por mucho que se prolongaran el sufrimiento y las desgracias de Job, éste tenía plena confianza de que finalmente Dios lo vindicaría. Esto sucedería cuando Dios se levantara sobre el polvo y Job viera a Dios. Esta es una vislumbre inconfundible de la resurrección. Después que los gusanos hayan despedazado esta mi piel, ya sea por enfermedad o por la muerte, Job dice: en mi carne he de ver a Dios, es decir, yo en persona he de verlo. Aparece una creencia en la resurrección corporal,
algún día quedaría liberado de su cuerpo enfermo y en un nuevo cuerpo glorioso vería a Dios. Además, agrega en el versículo 27, y mis ojos le verán y no otro, lo cual significa que aunque tenga un cuerpo nuevo, Job retendría su identidad. El segundo punto dice del poder del Seol. El Salmo 49, cuyo sobrescrito dice al músico principal, Salmo de los hijos de Coré, o sea, de los hijos de Coré que escaparon al castigo infligido a su padre por su rebelión contra la autoridad de Moisés. Este salmo responde a la pregunta: ¿por qué parece que los ricos tienen las ventajas de esta vida? El Salmo enseña que las riquezas no pueden postergar la muerte y que al morir los ricos quedan reducidos al mismo nivel de los pobres. Nadie puede con su riqueza rescatar a otro de la muerte. Nadie puede desentenderse de su responsabilidad ni aceptar la de otro, porque la redención de su vida es de gran precio y no puede jamás liberar a alguien de la tumba, ni aun la sabiduría puede impedir que muera el que la posea. Sin embargo, el salmista en el versículo 15 dice: pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, el sepulcro o la tumba, porque Él me tomará consigo. En esta corta frase se vislumbra la doctrina de la vida futura y la resurrección de los muertos. No le tocó a Eliseo seguir a su maestro Elías en un carro de fuego. Dios permitió que le aquejase una enfermedad prolongada. Durante las largas horas de debilidad y sufrimiento humanos, su fe se aferró a las promesas de Dios y contempló constantemente en derredor suyo a los mensajeros celestiales de consuelo y paz. Su fe había madurado en una confianza permanente en su Dios, y cuando la muerte lo llamó, estaba listo para entrar a descansar de sus labores. Con el salmista Eliseo pudo decir con toda confianza: Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. El tercer punto es de los abismos de la tierra, Salmo 71. Este salmo es especial para los ancianos, las personas de edad. Su autor es David, y éste quedó profundamente conmovido y se angustiaba al pensar en su propia vejez. Sentía la necesidad de precaverse contra los males que acompañan a la senectud. Tú, que me has hecho ver muchas angustias y males, volverás a darme vida, y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra. La esperanza para el futuro se funda en el recuerdo de las grandes cosas que Dios ha hecho en el pasado por nosotros. Volverás a darme vida y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra. Esta es una metáfora que representa una tremenda depresión y un enorme sufrimiento. También es una representación de la muerte, de la profundidad de la tierra que parece tragarnos. David expresa la certeza de que Dios lo rescatará de las profundidades de la angustia y lo pondrá en un lugar seguro. Aunque este es un lenguaje figurado, también es una alusión a la resurrección física.
El cuarto punto es tus muertos vivirán. Isaías 26, 14 y 19. A pesar de los esfuerzos hechos durante siglos por los israelitas, no se vieron resultados de valor. Israel creía haber servido a Dios en vano, pero ahora que los enemigos muertos son, como dice el versículo 14, han muerto los enemigos de Israel que procuraban aplastarlo. Y en cambio el versículo 19 dice, tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es como rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. La liberación del poder del enemigo de ese momento simboliza la más grandiosa liberación del poder de Satanás y de la tumba. La esperanza de la resurrección es ampliamente significativa en este texto, contrastando la destrucción total de los impíos, de los cuales no quedará ni raíz ni rama, como dice Malaquías. Y el quinto punto, los que duermen en el polvo. Daniel 12, 1 al 3. Este es uno de los textos más claros del Antiguo Testamento que hablan de una resurrección parcial de los impíos y de los justos inmediatamente antes de la segunda venida de Cristo. En aquel tiempo, esta frase está fuertemente relacionada con la desaparición del rey del norte, poder descrito en el capítulo 11, ante la inminente venida del verdadero rey del norte, Cristo o Miguel. ¿Quién es como Dios? El príncipe que está de parte del pueblo de Dios. En el tiempo de gran angustia será libertado el pueblo de Dios, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Esta resurrección especial será de dos clases. La primera de los justos, todos los que hayan muerto en la fe del mensaje del tercer ángel, es decir, alrededor del año 1844 después de Cristo, se levantarán en esa ocasión para ver gozosamente a su Señor venir. Y además está la resurrección de los impíos, pero no de forma indiscriminada, sino solamente de aquellos que contemplaron burlonamente la crucifixión de Cristo y los que se opusieron más violentamente al pueblo de Dios serán sacados de sus tumbas para ver el cumplimiento de la promesa divina, viniendo Cristo en las nubes de los cielos y el tiempo de la verdad. Los entendidos, los que tienen discernimiento, los que enseñan esta verdad a otros, brillarán como las estrellas a perpetua eternidad. Conclusión. Ciertamente consolará Jehová a Sión, consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto de Jehová. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Nunca más serás llamada desamparada, ni tu tierra se dirá más desolada, sino serás llamada Efsibá. Mi deleite está en ella. Y tu tierra Beulá, desposada, como el gozo del esposo
esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Isaías 62, 4 y 5.